abrimos. Los observadores para servir y proteger los datos personales. Hola, querido Lucho. Hola, público de los observadores. Lucho, con el saludo de siempre, inicie, por favor. Muy buenos días, queridos amigos. Muchas gracias por estar aquí con los observadores, Gonzalo Ordóñez y Luis Enríquez, quienes nos dedicamos a repensar la tecnología a partir de las ciencias sociales. Sean bienvenidos. Tenemos otra edición de lujo para ustedes. Por favor, Gonzalo, cuéntame los detalles. Hoy, Lucho, vamos a tratar un tema de actualidad, el tema del mundo digital y los jóvenes, pero en el contexto de las generaciones indígenas, y para eso tenemos aquí a Tami Andrango, que debo decir que es una magíster por la Universidad Andina Simón Bolívar de Comunicación Estratégica, y nos va a decir algo más de sí misma. Querida Tami, por favor, preséntese, diga quién es usted. Hola con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Tami Andrango. Yo estudié en la Universidad Andina una maestría en comunicación, mención visualidad y diversidades. Actualmente trabajo en IU Records, que es una productora del pueblo quichua Otavalo, y también soy parte de un colectivo de investigación musical y dancística de aquí de mi cantón Cotacachi, que se llama UMASAPS. Entonces mi experiencia gira más o menos en torno a eso y a la comunicación. Qué bueno, qué lindo currículo, me encanta. Bien, y vamos con esto a la primera sección de nuestro programa, Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y para contextualizar, un informe del BID dice que cuando las tecnologías son accesibles para los pueblos indígenas y se complementan con su conocimiento tradicional, constituyen una herramienta poderosa para avanzar en el desarrollo social, económico, ambiental y con identidad de los pueblos indígenas de la región. Por ejemplo, la protección de sus tierras y territorios es la prioridad número uno de todos los pueblos indígenas de Latinoamérica, quienes dependen directamente de estos recursos para el mantenimiento de su economía, identidad y cultura. Incluso mediante el uso de drones, GPS, software, plataformas digitales de mapeo y manejo de datos, varios pueblos indígenas de la región han encontrado en la tecnología un aliado para fortalecer sus territorios y su identidad. Y esto me trae un poco a un debate que vamos a tener aquí, a una discusión que vamos a tener sobre esta relación entre un poco la cultura y el mundo digital, ¿verdad? En este contexto, Tami, en tu tesis sobre el desplazamiento de la música quichua, trata sobre el desplazamiento de la música quichua hacia el videoclip, tratas los cambios culturales y comunitarios en el contexto de las mediaciones tecnológicas. Cuéntame, ¿la tradición se enfrenta a las tecnologías, particularmente en el caso de la música? No necesariamente. Cuando trabajé con los grupos artísticos en mi trabajo de investigación, todos ellos eran de Cotacachi. Había un grupo que hacía rap quichua, otro grupo que se dedicaba netamente a la música que podríamos llamarla tradicional, y otro grupo que hacía una fusión entre ritmos tradicionales y ritmos tropicales. Las tecnologías constituyeron precisamente un aliado para contar esto que ellos llamaban la tradición y la modernidad, ¿no? Por ejemplo, Inmortal Cultura, ellos manifiestan que realizan rap quichua, y yo creo que ahí es bien importante considerar la potencia del audiovisual, porque el audiovisual precisamente fue quizás el medio que logró captar todo este conjunto de tradiciones que venían en la música, en el tejido, en las leyendas, en los mitos. Y yo creo o sea, cuando enuncié mi tesis, la pregunta era si existe o no el desplazamiento, porque la música tradicional, digamos, estaba enmarcada en un territorio, en una temporalidad que es el calendario andino. Entonces, ¿qué pasaba cuando los grupos decidían hacer música
fuera de este territorio y fuera de esta temporalidad, ¿no? ¿Qué pasaba si ahora usamos una cámara, si usamos un video, si lo transmitimos en redes sociales? ¿Qué pasa con estos ritos? ¿Qué pasa con los mitos y con la importancia, con el significado cultural, ¿no? Entonces yo creo que para los jóvenes fue bien importante encontrar en la música y en el audiovisual unas vías para poder hablar de todos los elementos que tiene la cultura quichua, que no es solo el idioma, no es solo la vestimenta, sino creo que un montón de tradiciones que vienen desde el pasado y que justamente pueden complementarse y que ahora son muy necesarias para las nuevas generaciones. Sin embargo, sí hay fricciones, ¿no? No sé si con los adultos de la comunidad, no sé si hay estas fricciones porque finalmente son cambios fuertes a una manera de ser, de escuchar, de reconstruir la música, etcétera, ¿no? Es decir, el hecho de tener rap, ritmos tropicales, ¿verdad? Podrían generar roces con esa idea que yo llamo más de museo de la cultura, de la tradición, ¿no? Que me parece a mí. Sí, yo creo que sí, también era una pregunta que se planteaban internamente los grupos, es, digamos, al utilizar ciertas plataformas o al mezclar, qué sé yo, ritmos, géneros, ¿qué pasa con el público? No sé, creo que la pregunta para todos fue la misma. ¿Estamos afectando a las comunidades o más bien estamos hablando de una nueva generación de artistas quichuas? Entonces, en ese caso, por ejemplo, Umazapas trabaja en ambas vías. Ellos son, digamos, músicos comunitarios que cuando están en las fiestas que están dentro del calendario andino, tocan la música que es propia del Inti Raymi, de los funerales, de los matrimonios, pero también ellos tienen la necesidad de contar a través de videos o de nuevas propuestas que no solo son la música, tal vez desde el teatro, la danza, la animación, sobre todo, como digo, toda esta tradición artística que hay en las comunidades quichuas de Otavalo, Cotacachi, Barra, etc. Recuerdo una conversación que tuvimos hace un tiempo con relación a tu tesis también, sobre estos chicos otavalos que hacen música en Berlín, en China, en otras partes del mundo, y finalmente encuentran esta, digamos, esta crisis de identidad, ¿no? De cómo referir al espacio, el territorio, cuando estás lejos y cuando ya has cambiado. Y por este encuentro con el mundo, de hecho, cambia la música. Entonces, ¿cómo se procesa eso? Sí, justamente creo que los quichua otavalos, por el mismo proceso de migración, han encontrado unas formas nuevas de representación, ¿no? Que están en el audiovisual, están en los videoclips. Muchas veces ellos, digamos, utilizan ciertos elementos, aunque ya no estén en el territorio, no sé, los elementos como la vestimenta, los instrumentos, la propia trenza, el Inti Raymi, por ejemplo, es muy importante porque en los últimos años ya se ha desconcentrado. Si antes bien solían pensar el Inti Raymi como en la plaza de Cotacachi o en Otavalo o dentro de las comunidades, por ejemplo, ahora hay Inti Raymi en Chicago, en Nueva York, en Europa y en países en donde hay migración, digamos. Entonces yo creo que se han encontrado unas formas de que todavía estas fiestas sean vividas, no importa en el territorio en el que estén. Uh-huh. Lucho, a propósito que como le verás para la audiencia, Lucho está con su guitarra en la mano, como el que dice, yo también soy músico, yo también sé de música, y creo que nos quiere decir algo, Lucho, ¿no? Pero antes de que Lucho haga su comentario, me parece que es importante este tema de la relación también con los adultos mayores, ¿no? De este encuentro intergeneracional que me gustaría cerrar este paquetito de preguntas con eso también. Sí, a ver, creo que el patrimonio cultural en los taitas y mamas
primero está como en riesgo de desaparecer, aparte de las tradiciones musicales, las tradiciones textiles, por ejemplo, el idioma, la tradición oral. Sí, creo que son temas de atención urgente, ¿no? No solo de los jóvenes, sino también de las instituciones, porque realmente los taitas y mamas muchas veces no son considerados, por ejemplo, como autores en el caso de la música. Ya los géneros, muchas canciones, digamos, han sido reinterpretadas como con ritmos, digamos, ecuatorianos, pero no necesariamente se ha reconocido a autores que están dentro de las comunidades y que estas canciones, digamos, han ido cambiando, han sido reinterpretadas y luego son lanzadas con nombres de otros artistas, por ejemplo, ¿ya? Eso en el caso de tal vez reconocer a los autores, pero ya el diálogo de las nuevas generaciones con los adultos, yo creo que se sigue dando en el entorno comunitario, digamos, en el tema de las mingas, en las mismas fiestas de comunión, como son los matrimonios, los velorios, etcétera. Sin embargo, sí es necesario enunciar que las producciones digamos, de los artistas jóvenes no necesariamente van a ser consumidas a nivel interno de las comunidades. ¿Por qué? Porque ya las plataformas digitales, ¿no es cierto? Y el consumo necesariamente ya lleva a otro público, pero creo que es totalmente válido que los artistas quieran que los géneros tradicionales y que estas fusiones se conviertan ya en música del mundo. Entonces, por eso yo creo que siempre va a funcionar el arte quichua en estas dos vías, ¿no? Hacia lo interno y también ahora ya hacia el mundo entero. Lucho, Yes. ¿Algo que decir antes de cerrar e ir al siguiente segmento? Bueno, primeramente aclaro, estoy con la guitarra porque sabía que era un programa musical, entonces estoy en la onda de Tamis. Y segundo, me llama la atención algo porque hablamos de globalización y yo creo que en el Ecuador no hay gente más viajada, por ejemplo, que como tú mencionabas, la gente de Otavalo, ¿sí? Están por todo lado. Entonces, yo tengo referencia, por supuesto, por decirte, el grupo Yarina, que radican en Boston, realmente muy, muy interesante al nivel que ellos han llevado justamente las raíces de sus pueblos, ¿no? O por ahí, pues también, por ejemplo, la Mafia Andina, que es un grupo que está muy de moda, que lo que hacen es cantar rap en quichua, y no necesariamente ellos son de tal etnia o cualquier cosa, simplemente lo hacen. Entonces, esa perspectiva, ¿qué piensas tú a la final? ¿Que tú estás de acuerdo en esta globalización a la final del patrimonio? El patrimonio, digamos, de las comunidades, que se exporta a otros géneros, que se exporta a otros países y todo, o más bien eres de la tendencia de que crees que debe preservarse tal cual como fue y como deberá seguir siendo por toda la vida, ¿no? Y te he puesto dos ejemplos de dos artistas ecuatorianos o de raza ecuatoriana que la han sacado muy bien por otros lados, ¿no? Sí, precisamente yo, como pertenezco a un grupo de investigación musical y dancística, cuando el grupo nació, por ejemplo, el objetivo necesariamente era rescatar los bailes y la música tradicional que ha estado dentro de las comunidades y que, por ejemplo, el ritmo del yumbo estaba perdiéndose porque ya los taitas lamentablemente estaban falleciendo, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que es muy necesario fortalecer la cultura en las dos vías, no solo en una y no solo en otra, porque estaríamos negando la realidad de los jóvenes, ¿no? O sea, yo creo que sí es bien importante, como dije, preservar y dar continuidad a la tradición de los taitas y mamas y que la música tradicional sea vivida por los pueblos y nacionalidades al interior de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, en el Inti Raymi hay una música específica, en Semana Santa hay instrumentos, música y cantos específicos, pero también yo estoy de acuerdo en apoyar a los artistas que están naciendo y que están fusionando, porque es parte de nuestra realidad, parte no sé, de las nuevas luchas que se están dando por los artistas quichuas necesariamente,
Y entonces creo que no podría, digamos, elegir una u otra, sino más bien creo que el trabajo es grande en que se debería abarcar esto, ¿no? El pasado y el futuro de las generaciones, porque de esa manera es que se alimenta la cultura. Ujú. Eso. Ujú. Qué fantástica, me encanta escucharte, ya me gustaba mucho en clases oírte participar y ahora corroboro ese agrado. Bien, vamos a la segunda sección de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora información para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos. Bien, yo había encontrado esto de la ley de derechos de autores a propósito de lo que tú mencionas, ¿no? Y todo este tema de obras derivadas y todo este tema de la protección de la música, de la música especialmente popular y del patrimonio, que tiene unas normativas muy especiales en Ecuador, pero esto le corresponde mucho más a Lucho explicar un poco con más garra el tema jurídico. ¿Qué le parece? Bueno, ya que me pones entre la espada y la pared. En ese sentido, creo que, eh, bueno, yo quisiera comenzar con una reflexión. Nosotros, pues, en nuestra Universidad Andina siempre hablamos los diferentes sistemas de justicia, de la justicia indígena también, por ejemplo, como un medio también idóneo y adaptable para la realidad de comunidades, sobre todo. Pero en este sentido, los derechos de autor son hiper occidentalizados. Yo quiero partir de la perspectiva, mucho antes de la Convención de Berna del siglo XIX, quiero hablar de la perspectiva de que yo al menos he percibido que en las comunidades la música tiene otro fin, la música, todos hacen música. Tú te vas al Inti Raymi, todos hacen música, todos saben tocar algo, ¿no? La música es realmente parte de la cultura del pueblo, que a diferencia de Occidente, que si bien lo es, se desarrolló siempre esta visión de que el artista y los aplausos para el artista, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia. Entonces yo quisiera saber eso, en cuanto a la protección, básicamente de lo que son obras, definitivamente también la rige el sistema occidentalizado. Y en eso quiero asentar en lo que me pregunta Gonzalo, porque los saberes ancestrales en el Código de Ingenios ecuatoriano, si contemplan, no contemplan necesariamente las obras artísticas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ¿qué opinas tú? ¿Tú crees que hay una manera de proteger, digamos, justamente un derecho moral que se llama justo el honor de la obra, cuando venga gente nacional o extranjera y cambie de manera fea, por ejemplo, la música propia de las comunidades? Por ejemplo, hablabas del yumbo. Hay grupos aquí en Ecuador que han hecho yumbo, ¿sí? Te puedo mencionar entre ellos Curare, incluso de rock, Astra, Sally Mileto incluso, ¿sí? Que han usado este tipo de ritmos. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Se apegan para esto sí en las comunidades al derecho occidental? ¿O tú crees que más bien esto sale realmente de la propia cosmovisión que tienen sobre la música como parte esencial de la cultura? Ya, a ver, voy a iniciar con el contexto de la música quichua, ¿no? Al interior de las comunidades. Realmente no existe, por llamarlo, los derechos de autor, ¿no? Porque los músicos que han nacido en la tradición oral realmente terminan siendo músicos comunitarios. Y así se asume la música comunitaria, ¿no? Por ejemplo, en el Inti Raymi hay tonos que son reconocidos ya hacia la comunidad del Alto, por ejemplo, Topo. Hay tonos que son reconocidos hacia las comunidades del Bajo, digamos específicamente en Calera, y digamos no ha habido una complicación mayor ya, pero cuando ya, digamos, la música es tomada fuera, por fuera, digamos, por agentes externos, sí llega a ser un arma de doble filo, porque precisamente cuando yo investigaba, por ejemplo, para la tesis, encontraba que hay canciones, digamos, hay coplas o hay ritmos que han sido tomados ya por otros artistas y que fueron interpretados y que finalmente esa música termina siendo reconocida no por los taitas, ¿no es cierto? No hacia los taitas, sino más bien por el músico que fue, investigó,
pudo realizar la partitura, porque digamos acá del interior de las comunidades no se escribía la música, pero sí hubo ya desde los años 60 más o menos alguien que empezó a escribir la música de los indígenas y se tomó, digamos, los derechos de autor. Entonces yo creo que el respeto debería, claro, nacer desde este reconocimiento, ¿no? Del reconocimiento a la música quichua de la que estoy hablando específicamente, porque sí está todavía luchando por tener un espacio. Hay bastantes ritmos, géneros que no se conocen y que, claro, por el tema, por el contexto en el que nos desarrollamos, que es un país todavía racista, la música que conocemos como música ecuatoriana, casi no hay, no se visibiliza la riqueza de la música de pueblos y nacionalidades, que no solo está en Imbabura, sino en las 3 regiones, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el patrimonio cultural no debe ser protegido solamente por los pueblos y nacionalidades y que se queden quizás al interno de las comunidades por no afectar. Yo pienso que con las debidas leyes, con el debido respeto hacia este patrimonio, yo no le veo, digamos, que esté mal que cierta banda tome un género y, digamos, lo reinterprete, tal vez al mezclarlo, pero cuando, digamos, ya se realiza el uso de esta canción sin reconocer a los músicos, o muchas veces ha pasado que, por ejemplo, se va a las comunidades, no hay un reconocimiento, ¿no? Puede ser en el tema de derechos o incluso en el tema económico, al trabajo de los artistas. Claro, ahí sí hay que tener mucho cuidado en que este talento, digamos, sea reconocido, pero yo creo que el encerrarlo al interior de las comunidades no va a fortalecer ese diálogo intercultural, ¿no? Sino más bien yo creo que es muy necesaria esta educación con enfoque intercultural, que llegue también al espacio del arte, de la música y de la danza, que podamos alimentarnos y, claro, como digo, con las debidas leyes, con el debido respeto para los artistas. Eso. En este espacio es muy importante el tema de los derechos de autor, ¿verdad? Tengo entendido que la ley ecuatoriana exige esta autorización de una autoridad competente o de la comunidad portadora para hacer el reclamo. Sí tiene ciertas formalidades, pero algunos autores señalan que efectivamente esto permite proteger tanto al individuo como a la colectividad, pero supone también una organización de la comunidad, una educación, y me parece que esto es algo que hay que insistir mucho, ¿no? Por lo que tú planteas, finalmente no es la música de la comunidad, sino es la música del país, y eso es como que muy relevante escucharte. Bien, pasemos a otro tema que también está muy ligado a este, pero me parece muy importante, y es que es algo que tú mencionaste sobre el vestido, etcétera, ¿no? La vida cultural como la música, la moda, el diseño, el arte, las aplicaciones web, los medios creados por usuarios, la comida, infinidad de cosas funcionan con remixes, ¿no? Y entendemos estos remixes como fusiones, collages, los famosos mashups, que significa que se compone una canción a partir de otra canción o pedazos de otras canciones que está tan de moda, ¿no? En este contexto, ¿cómo crees que se da este proceso en la comida, el vestido y en general en la cultura indígena? Yo ya desde tu experiencia. Bueno, yo creo que hay que primero distinguir entre, digamos, si vamos al tema de la vestimenta, ¿no? Entre la vestimenta que es parte de los pueblos y nacionalidades, ¿no? De los pueblos y nacionalidades, pero que a la final es para el comercio, ¿no? Entonces yo creo que, vuelvo y repito, este patrimonio no es solamente de un pueblo específico, de una nacionalidad específica, y yo creo que sí, en los jóvenes, por ejemplo, si me voy al tema de la vestimenta, en Inmortal Cultura, en el video que yo menciono en mi tesis, por ejemplo, para Don Gato es bien importante combinar estos dos elementos. Entonces él dice, claro,
eh, yo me voy a vestir como rapero, voy a utilizar los jeans bien importante. O sea, permitir hablar a los artistas, a los jóvenes, porque después de todo yo creo que los profesionales quichuas, por ejemplo, los diseñadores, los músicos, siempre van a estar a la vanguardia digamos, de las nuevas modas o de las nuevas tendencias que existen, pero va a emerger ya sea en el idioma, en los ritmos, en los elementales, el tema cultural que atraviesa totalmente a todos, ¿no? Ujú. Tami, si es que quieres apagar la cámara, puedes hacerlo porque está distorsionándose un poco la señal y probablemente eso nos ayuda a mejorar el audio, ¿verdad? Sí me parece que de ¿Ya? lo... de- Listo. Lucho, diga, yo iba a insistir en el remix. No, disculpa lo que pasa es que algo que de lo que dijo Tamis me interesa mucho es, Tamis en ese sentido, siempre el cliché es pensar que, por ejemplo, las comunidades allá de Imbabura, hablo de, por supuesto, de Otavalo específicamente, o cualquier otra comunidad, pues no se lleva bien con la tecnología. Entonces hay mucha gente que piensa que no, que es como la naturaleza, y en realidad todos los amigos que yo he tenido, otavaleños, por ejemplo, adoran la tecnología, juegan PlayStation, están al día en todas las aplicaciones, y algunos de ellos incluso son hackers. Entonces te quería decir también, ¿qué tan equivocada está la gente sobre esta visión de la tecnología de las comunidades? Sí, bueno, a ver, por un lado, yo creo que en las comunidades, debido al difícil acceso, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en el Ministerio de Educación y si hay una realidad en que la tecnología, por una parte, no necesariamente es parte del diario vivir de todos los pueblos quichuas. Hay comunidades que todavía no tienen acceso a aparatos electrónicos, a celulares, a laptops. Como yo digo, ahorita trabajo en el Ministerio de Educación y la deserción escolar en esta pandemia por el tema de la virtualidad ha aumentado bastante, ¿no? Entonces yo creo que sí, eso es un dato preocupante porque realmente el gobierno no se está preocupando de que la tecnología, por ejemplo, transversalice a todos los espacios en donde es muy necesario, ¿no? En el tema de la educación. Pero claro, como digo, no es una realidad que atraviesa a todos y sobre todo sí es una cuestión generacional, porque los jóvenes de mi edad hacia abajo ya todos utilizan perfectamente tablets, celulares y tenemos, no sé, redes sociales y no solo para hablar de la cultura, ¿no? Sino de la propia representación y estar siempre a la vanguardia. Yo creo que ese es un fenómeno que atraviesa a todo el mundo por el tema de la globalización y que no necesariamente hay que cerrarse, ¿no? O estar en oposición. Yo creo que en el tema de las luchas sociales o del arte, la tecnología ha ayudado bastante, quizás, a construir, como digo, este diálogo intercultural y hablar de las propias representaciones y de las redes que están conformando, digamos, estos artistas, de estos profesionales quichuas y eso. Ujú. Ujú. Para la audiencia les quiero comentar que en la defensa de tesis a la que yo asistí de Tami, se presentó con el vestido tradicional de tu comunidad. No sé si lo puedes describir un poco para la audiencia. Me pareció muy lindo, ¿verdad? Esa presentación, esa especie de traje formal para la defensa de tesis y una representación de la cultura en esa defensa. Entonces, me gustaría un poco esta anécdota. Claro, bueno, yo tengo 28 años, soy una mujer quichua, pero no necesariamente, digamos, hay esa idea que quizás las mujeres indígenas utilizamos todo el tiempo, todo el día el anaco, que es nuestra vestimenta tradicional. Eh, yo creo que
chicas de mi generación hemos sabido combinar, ¿no? Entre la ropa moderna y el anaco, y no, eso necesariamente significa que no estamos conectadas con nuestra tradición cultural. Y bueno, yo asistí a mi defensa de tesis así, porque es mi traje de gala, es un traje importante que me lo heredó la tradición de mi padre, de la comunidad de acá de Turuco, en Cotacachi, de donde yo soy. Y bueno, el traje yo creo que es muy importante por la tradición textil que está detrás, ¿no? Las blusas son bordadas a mano por artesanas, artistas que generalmente están dentro de las familias, al interior de las comunidades. Igual los anacos son confeccionados precisamente por emprendimientos de gente que es en su mayoría indígena, hombres y mujeres, y yo creo que ese es el valor, ¿no? De la ropa indígena, que está dentro de la comunidad y alimentando estos oficios y alimentando la tradición y el valor. Quisiera aprovechar justo en IU Records vamos a hacer próximamente una serie web que justo quiere contar sobre las tradiciones textiles de los pueblos quichuas, ¿no? Vamos a trabajar en 7 capítulos en 7 pueblos que son el Otavalo, Salasaca, Cañari, Puruá, Saraguro, y vamos a hacer también una sección del diseño de las joyas, ¿no? Porque para nosotros es bien importante hablar de que la ropa quichua no solamente es valiosa por su valor económico, ¿no? Sino porque detrás está una serie de tradiciones textiles que se han mantenido desde muchísimos años y que son elaboradas por taitas y mamas que o sea, que tienen tradiciones muy específicas como es el bordado, el plisado de la tela, la elaboración, por ejemplo, de los sombreros a partir de la lana de borrego, que realmente esta ropa puede cumplir con los parámetros de la alta costura, ¿no? Y que no ha sido visibilizada por los mismos procesos de representación que han existido sobre los pueblos quichuas. Entonces, que estén pendientes de IU Records si quieren seguir. Yo creo que es una serie que va a quedar muy, muy bonita. Lucho, ¿te parece que tengamos un espacio en el observatorio, en el espacio de Tecnosociedad para compartir con la audiencia estas producciones? Por supuesto que sí, me parece genial. Tú sabes, aquí estamos abiertos para todo, aparte de la tecnología, ¿por qué no hablar un poco de arte y cultura? Me parece excelente. Listo, Tania. Entonces ya tienes un espacio de difusión en el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad de Comunicación y Derechos de la Universidad Andina. Estás invitada y nos da mucho gusto de aportar un poco con este espacio, ¿no? Y bien, muchísimas gracias. Y bien, con esto vamos a la tercera sección de nuestro programa, que está yendo a velocidades de vértigo, gracias a una conversación muy interesante, y es la sección tercera, Tecnomúsica y Tecnocine, un momento para escuchar y ver la tecnociencia en el cine. Pero esta vez no vamos a hablar del cine, sino vamos a hacer mención justamente a este nombre de Immortal Cultura, que ya lo mencionó Tami, que es un grupo rap quichua y que plantea básicamente, voy a leer algo que señala uno de sus autores, dice: lo hemos puesto de adelante hacia atrás, es como estar regresando, por el sentido de la cultura misma, porque en nuestra cosmovivencia está el ñaupa pacha, que es el futuro y el pasado, para arribar al presente. Si queremos avanzar, necesitamos ver el pasado, necesitamos las enseñanzas de los taitas, de los ancestros, necesitamos conservar lo bueno para poder ir puliendo y seguir avanzando con estas enseñanzas. Entonces es necesario como pararse y ver hacia atrás para poder avanzar por el sendero. Por eso se le ha puesto Immortal Cultura. Y vamos a escuchar la canción Shinami, que la vamos a escuchar en este momento, y después también nos va a hacer una breve reseña de esta canción, de su análisis propio. Bien, así que escuchemos. 3, 2, 1.
Algo no pode dinâmica me podia. Mostrando fortaleza por la sangre de mi raza. Las dos culturas que amo estarán conmigo hasta que la sociedad y la muerte nos separe. Que mi lengua y el hip hop siga y no pare. Mostrando fortaleza por la sangre de mi raza. Las dos culturas que amo estarán conmigo hasta que la sociedad y la muerte nos separe. Que mi lengua y el hip hop siga. Bien, escuchamos Shinami del grupo Immortal Cultura. Me encanta el paso de un ritmo al otro. Me pareció fascinante. Tami, ¿algún comentario sobre esta canción? Sí, precisamente el grupo Immortal Cultura define esto del ñaupa pacha, porque yo creo que es muy importante para todos los artistas quichuas, ¿no? Que para hablar del presente de los jóvenes atraviesa todo el pasado cultural, ¿no? Histórico, cultural y todo este patrimonio que es muy necesario. Pero creo que es muy importante que cuando yo conversaba con Don Gato, que es el líder del grupo, es que las culturas no necesariamente tienen que estar enfrentadas, ¿no? A pesar de todo el pasado histórico que pudo haber existido. Yo creo que ahora es muy importante el tema del diálogo, ¿no? Por eso él dice, yo me he visto de una forma moderna, pero también utilizo sombrero, también llevo mi trenza y es duro, dice él, no pararse a hacer rap en quichua, porque no todo, en todos los escenarios puede estar eso aceptado, pero es muy necesario justamente por construir este diálogo intercultural, ¿no? Y este diálogo intercultural me lleva a un tema político invariablemente, ¿no? Porque finalmente el diálogo entre lo que tú dijiste, ¿no? Entre el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Eso ya pasó, o sea, fueron malos tiempos, hubo abuso, muerte, dolor, destrucción, pero ahora están las nuevas generaciones para dialogar. Y en ese contexto, digamos que no hay una posición, digamos, no diré contrapuesta, pero diré contracorriente de lo que plantea la CONAIE, por ejemplo. ¿Qué opinas tú como joven? Espero no meterte en un lío con esta pregunta. No, no necesariamente. O sea, a ver, yo creo que las nuevas generaciones estamos claros de que esta visión, digamos, documental de los pueblos y nacionalidades está totalmente obsoleta, ¿no? Sin embargo, sí creo que todavía el tema del racismo y la desigualdad, ¿no? De clases sociales no ha sido superado. Entonces yo creo que las luchas están todavía latentes y son muy, muy importantes y que pudimos ver, por ejemplo, en el paro de octubre, que inmediatamente después de eso se creó esta canción, que es una colaboración en donde participó también, ¿no? Immortal Cultura y otros artistas. Entonces yo creo que no, la lucha no es ajena, ¿no? Yo creo que cada quien desde su espacio, desde sus propias aristas, tienen una conciencia de clase muy importante y también están muy conscientes de que todavía hay mucho por trabajar, hay mucho por luchar y que independientemente si apoyas o no a cierto líder o a cierto candidato, yo creo que todavía esta amplitud que, digamos, nos permiten las redes sociales o estos espacios sí pueden configurarse para las luchas, como ya hemos visto. Oye, estás planteando entonces una especie de remix político también, que es una lección, ¿no? Es decir, cómo mantener la lucha, pero también el diálogo. Me parece eso que es un mensaje de las juventudes indígenas al país entero. ¿Qué opinas, Lucho? Sí, pero antes que eso yo tengo un comentario. Me encanta Immortal Cultura. Tengo que decir que no había leído la última parte del guión, por eso es que todavía los había mencionado, pero yo creo que el hip hop es un estilo muy, muy, muy denunciante, ¿no? Entonces, que denuncia las realidades, que y además como se mete tantas líricas, es genial, ¿no?
me encanta, súper chévere. Y volviendo a este tema que está planteando, yo más bien en ese sentido puedo ver que desde mi memoria vieja, porque yo soy más viejo que tú también, me recuerda un poco hasta el punch que tenía Sansa Matanza, pues, en la era de, pues, ahí cuando recién el hip hop llegaba al Ecuador, me acuerdo de los años 90. Pero bueno, volviendo al tema de ti, Gonzalo, disculpa que tenía que hacer este comentario musical, no es que desprecie la política. Pero yo solo quiero decir que le dijiste vieja a la Tami, ¿no? Más no, vieja, yo soy viejo. que consta que le dijiste más vieja que yo, y creo que Tami ya yo iría pensando seriamente no sé. No era eso. Pero sí, Sí, a ver, entendió, tranquilo. no, si pones en balance, a veces me gusta más hablar de música que de política, pero bueno, ya que estamos de política, en ese sentido también, yo creo que la música es una forma de hacer política muy interesante, ¿no? Y sobre todo, yo te quisiera hacer más bien una pregunta así, es decir, hay mucha gente que con un micrófono dice un montón de cosas, y bueno, es convincente de alguna manera, siempre hay este cliché de que los líderes por supuesto, de agrupaciones como la CONAIE al final manipulan a los seguidores de muchas maneras, digamos a los miembros. En ese sentido, yo lo que vería, y me atrevo a decir algo tal vez muy atrevido, valga la redundancia, ¿será que también Immortal Cultura, grupos como ellos, denuncian el statu quo también de este tipo de grupos? Es decir, por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo con el gobierno, yo le hago una canción al presidente, ¿me entiendes? O sea, el arte debe ser contestatario, y eso es lo que veo en Immortal Cultura. Pero, ¿será que realmente también tú conoces de este tipo de arte contestatario en contra de sus propios dirigentes? Disculpa si te estoy metiendo también en una camisa de 11 varas. A ver, cuando yo he trabajado, digamos, con los grupos, yo tengo mucha cercanía con los grupos musicales y con productores audiovisuales quichuas. Yo creo que están bastante claros en las, no sé, en las falencias y en las virtudes que pueden tener A o B líderes, ¿no? Realmente, así como una canción específica o en el caso del rap, una tiradera específica a cierto político de algún pueblo quichua, realmente no lo he escuchado, no podría decirlo, sí lo hacen, pero yo creo que los grupos realmente denuncian la injusticia o son antipoder, no importa si no sé, es un político mestizo, es un político indígena, yo creo que los jóvenes lo tenemos bastante claro, ¿no? Pero yo creo que sí hay momentos en que uno tiene que tomar la posición política respecto a su cultura y a las luchas que estamos llevando, ¿no? En el paro de octubre, yo creo que antes de existir, no sé, una pelea entre líderes, yo creo que ahí pudimos ver que existió una lucha en conjunto, ¿no? Que es justamente lo que movió al país. Totalmente de acuerdo contigo, me encanta eso. Quiero decirte que yo también estuve, por supuesto, alineado con el paro y no me da vergüenza decirlo aquí. Creo que demostró en realidad la fuerza que puede tener, pues no solo el movimiento indígena, a veces el cliché, se había un montón de mestizos ahí, pues no era solo el movimiento indígena. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Y pues sí, el arte debe ser contestatario. Pues, para eso estamos. Y la academia también debería hacerlo. ¿Qué opinas, Gonzalo? Bueno, de hecho, el análisis científico de hecho, siempre ha sido contestatario, ¿no? Y pensemos solo en que nadie le hizo caso a Einstein, nadie le hizo, o sea, está todo lo que es romper los esquemas tradicionales es siempre contestatario. Creo que la ciencia, por eso me gusta, es porque siempre está discutiendo contra las verdades construidas. Y eso nos pasa en la propia academia, ¿no? Es decir, hay teorías que se han vuelto ideologías. Que hay que discutirlas y que hay que pelearlas, y eso afecta a todo el sistema. Así que de acuerdísimo. También en este contexto tan interesante, una última pregunta, a menos que Lucho tenga algo más que añadir después, pero me parece muy interesante este tema de
el debate político en las redes de los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es la forma de acceso a las noticias? ¿Cómo se enteran de las noticias políticas de los jóvenes en las comunidades o en general los jóvenes indígenas? Bueno, en mi contexto podría decir que tenemos el acto tanto por medio de las redes sociales y a los medios de comunicación oficiales, pero también, digamos, yo creo que los artistas muchas veces se han unido a medios de comunicación alternativos que de una u otra manera buscan justamente visibilizar estas luchas específicas de ciertos pueblos o de ciertos actores, organizaciones, de mujeres, de comunidades, de gente que está trabajando, ¿no?, con el arte o en pro de los recursos, por ejemplo, naturales que están en ciertos lugares, en pro de la naturaleza. Entonces, yo creo que el uso de las tecnologías ya es parte de los pueblos y nacionalidades, aunque digo, no atraviesa para todos, pero sí es una realidad a la que nos estamos acercando y que no podemos negar y que yo creo que precisamente por eso es bien importante fortalecer, ¿no?, a las personas que ya están haciendo o comunicación alternativa comunitaria y también a las personas que están haciendo comunicación en quichua, porque realmente yo creo que eso ha potenciado bastante, ¿no?, la comunicación de estas noticias y que yo creo que eso hay algo que fortalecer. Uh-huh. Uh-huh. Lucho, algo más ya para finalizar. No sé si Tami quieras decir palabra en quichua para la audiencia. Creo que no, precisamente ahora no. Yo tengo una última pregunta, Tamis. Tengo una última pregunta. Estuve una vez en un simposio hace unos años, ahí pues dentro de mis andajes hacktivistas, y una de las propuestas que había era justamente que el Internet debería ser un lenguaje universal, pero adaptado a la lengua de todos. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que el Internet debería llegar en lenguaje quichua? A ver, yo creo que en la mayoría de comunidades ya, digamos, hay personas bilingües, no es la realidad de todos, ¿no? Pero yo creo que sí es bien importante respetar a las personas que hablan en quichua o cualquier otro idioma de otra nacionalidad. Y yo creo que ya hay medios que lo están haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el Internet debe adaptarse a las realidades de estas comunidades y yo creo que esa va a ser la tendencia en general. Sí. Claro, por ejemplo, Google Translate no tiene el lenguaje el quichua. A eso me refiero más, ¿me entiendes? Es decir, como que debería estar ya globalizado. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, totalmente, pero no es un proceso fácil porque no todos los quichua hablantes, por ejemplo, saben leer y escribir. Entonces yo creo que primero tendríamos que superar esta brecha, ¿no? Primero, haber educación en quichua, no solo para los indígenas, sino para todos los ecuatorianos, también todas las personas tengan acceso a saber leer y escribir, y entonces ahí yo creo que se generarían mejores condiciones y llegar a esto, ¿no? A que haya ya un traductor y que ya en el país no solo sea un idioma oficial reconocido y ya, sino que en serio las acciones transversalicen a que abarque todos los espacios, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Yo te puedo comentar que en la UDLA un grupo de chicos abrió una página en Instagram para enseñar, ellos no sabían quichua y son mestizos, para enseñar quichua, iban consultando y trataban de enseñar palabras y frases en quichua porque les parecía que eso era parte de lo que debían conocer. Entonces me parece que hay una necesidad de comunicación no solo intergeneracional, sino interna en el país para reconocer estos otros espacios, porque incluso ya el racismo está como que vigente, pero pasado ya de moda, ¿no? Estamos en unas épocas de
de la diversidad, pero dije como que, por favor, pues me parece como que es importante esto que estás planteando también. Sí, sí, precisamente yo creo que más bien les daría una invitación a todos los que nos están escuchando. Hay muchos canales en YouTube de chicos indígenas, mestizos que están trabajando, ¿no? Por el idioma, que podemos buscarlos, hay tutoriales y páginas yo creo que pueden investigar, no es que no las hay también videoclips, producciones de pueblos y nacionalidades. Entonces creo que ese es un recurso bien, bien importante. Bien, y con esto ya podemos finalizar el programa. Pues Lucho, usted comienza y usted acaba. Bueno, primeramente agradecerte, Tavis, por haber estado aquí en Los Observadores. Ha sido bastante entretenido, ha sido muy, muy gratificante y sobre todo ha aportado algo a Gonzalo, a mí y a todos quienes nos escuchan. Siempre te dan las puertas abiertas y te reto que nos compartas algún post, alguna cosa para publicarlo en nuestra página. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por seguirnos de semana a semana. Seguiremos el próximo miércoles a las 9 de la mañana con una nueva edición de Los Observadores. Muchas gracias totales. Gracias a todos y nos oiremos. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Cyberderechos y Tecnosociedad.